Honra hoy Amada Arley, pionera mexicana en investigaciones y desarrollo de la resolución electrónica de disputas, ODR, justicia digital. Es doctora en Derecho del posgrado de Derecho de la UNAM, con estancia de doctorado en el Ciberlaboratorio de Justicia de la Université de Montreal. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, ganadora del primer lugar a la mejor tesis de licenciatura en Investigaciones de América del Norte por el Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM. Es egresada del programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard, ha sido observadora internacional en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en la elaboración de la Guía Técnica de Solución de Conflictos en Línea. Ha sido consultada por organismos internacionales como la APEC, la OEA y el Senado de la República en temas relacionados con resolución electrónica de disputas y justicia digital. Consultor externo para la Procuraduría Federal del Consumidor y del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente es consultor en temas de justicia digital e inteligencia artificial y derecho. Además, participa como profesor asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad C3, UNAM, donde desarrolla investigaciones transdisciplinarias entre dichas líneas temáticas. Y también es autora de sus libros Más allá del Telecán, ASPAN, ¿Qué es y a dónde vamos? Taller básico de negociación y mediación y resolución electrónica de disputas. Acceso a justicia digital de Tirando Blanca. Gracias. Bueno, pues qué tal, muy bienvenidos todos a esta sesión conjunta. Gracias, Cristian, gracias, Patricio, gracias a todos por estar aquí. Y realmente estamos pues muy honrados de tener a gente tan brillante, tan importante con nosotros este día. Hay temas que son pues, fundamentales ahora con el tema de la nueva ley y hay algunos retos, creo que pues están más allá, quizá, por supuesto, de la ley, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las, si son herramientas, los medios alternativos, son realmente para la solución de conflictos, o si también son herramientas, los medios electrónicos, o se están convirtiendo en protagonistas los medios electrónicos del tema del conflicto. Y bueno, pues quisiera rápidamente agradecer a Jorge, nuestro consejero, que está en su presencia. Ana Kudish está por llegar, también está por llegar nuestra subcoordinadora. Y mientras voy a leer la sentencia de Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí, de verdad. Gustavo Cárdenas Sonriano es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México, y es maestro en Derecho Procesal Constitucional, en Argumentación Jurídica y en Justicia Administrativa. El maestro Gustavo Cárdenas Sonriano debió ejercer su profesión entre la academia y el litigio. En el sector público estuvo encargado de la acción jurídica del Seguro Social, fue miembro del Grupo Técnico Revisor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el que coordinó libros sobre justicia digital. También fue miembro del Grupo Técnico Revisor de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde déjenme decirle además que tuvo un protagonismo muy importante, es el creador de todo el capítulo no sé porque estuve ahí, y tengo el gusto de haber compartido con Gustavo muchas tardes. También es autor del libro Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, en esquemas publicado por Tirando Blanca. Actualmente es ponente, conferencista y coordinador de diversos cursos y capacitaciones sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares impartidos por instituciones públicas y privadas del país. Entre ellas destaca que el maestro Cárdenas es el coordinador de la capacitación del Poder Judicial de la Federación sobre dicho Código Nacional. Es profesor de la materia de Procedimientos Civiles y Mercantiles e Militar y es socio de la firma Cárdenas y Pardo Abogados, donde se desempeña como litigante en materias constitucional, electoral, administrativa, civil y mercantil. En fin, pues como pueden ver, estamos en clases. Si no tienes inconveniente, Cristian, empezamos entonces. ¿Empiezas tú, Gustavo? Sí. Bien, pues adelante, bienvenidos todos, que se aprovechen. Gracias, buenos días a todas y todos. Consejero, buenos días. Gracias por la invitación a las comisiones y a Joana, que todavía no llega, por supuesto a Luis. Y yo encantado de poder platicar con ustedes este capítulo de solución de controversias en línea de la Ley General de Medios Alternativos. Y quiero platicarles un poco muy general de lo que trata la sección, que es muy corta y que tiene algunas otras, digamos, como no sé cómo decirlo, como está difuminada por ahí en algunos otros artículos, y ahorita les digo por qué quedó así, y también platicarles un poco de por qué quedó como quedó, porque también es un chisme
todo lo que pasó en el grupo técnico. No todo lo que Ahorita les digo que hizo Luis. ¿Por qué? Porque luego, ya verlo en blanco y negro, en una ley, y les digo porque me pasaba a mí me pasa como litigante y me pasa como profesor, que dices, ¿a quién se le ocurrió esto? Y porque está redactado así, y yo lo pude haber hecho mejor, y lo hubiera puesto aquí, bla, bla. Pues sí, por supuesto, y así se debate, ¿no? Pero imagínense un grupo de 30 y tantas personas, a ver cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Y eso que eran la mayoría de mediadores. Pero las posturas pues, no siempre están encontradas, y además pues hay que ceder en algunas cosas y en otras pues, digamos, se toma la votación como a ver quién gana, ¿no? Pero, y pasó lo mismo con el Código Nacional, y se los digo porque mi experiencia en los temas de justicia digital en el Código Nacional y ahora con la solución de controversias en línea es más o menos parecida en estos grupos, y también quiero contarles un poco de eso, ¿no? Sobre todo porque también hay que decirlo, pues había ciertos intereses y ciertas, pues sí, esos intereses políticos o personales que había que alguien quería defender, y entonces, bueno, pues las cosas quedaron como quedaron, ¿no? Bueno, quiero primero partir de algunas primeras ideas, sobre todo en general de los medios alternativos de solución de controversias, porque nos dicen que los medios alternativos son precisamente los filtros para que no todos los asuntos lleguen a los juzgados, ¿no? Es un poco despresurizar esa carga laboral que tienen los juzgados, y a mí me parece que la solución de controversias en línea también podría lograr obtener este objetivo de desahogar incluso los medios alternativos tradicionales, por llamarlos de alguna forma, o presenciales, o a través de una persona facilitadora, como se les menciona en la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto que no hay sistema de justicia que aguante todos los juicios que hay y que va a haber, sobre todo en este nuevo sistema de justicia civil y familiar. Pues tampoco hay sistema de justicia alternativa público-privado que aguante todos los asuntos que les pueden llegar, ¿no? Entonces, incluso estos mecanismos pueden ayudar a desfogar todo eso. ¿Qué es lo que pasa también con algunas ideas que había planteadas desde 2015? Porque si recuerdan que esto pues, es muy repetido en todos los foros, no solo en el Código Nacional, sino ahora también en la Ley General de Medios Alternativos, que es que de lo que se trata, y es que creo que no hay que olvidarlo, es que todo parte de la idea de mejorar la justicia cotidiana, la justicia de todos los días, ¿no? Y ese al final es el objetivo, y era el objetivo de la ley. Del Código Nacional y de la Ley General, que al final pues, habría que hacerlas que empataran, y también esa fue una de las razones por las cuales me pidió que hiciera este capítulo de solución de controversias en línea, porque me había tocado hacer el de justicia digital, entonces para que hiciera match, ¿no? Y no, nada quedara afuera. Pero bueno, ¿qué nos dice el CID en este informe sobre justicia cotidiana desde 2015? Pues nos dice que hay que repensar los medios alternativos, y además dice que en el diseño de estos medios alternativos no debemos tener esta idea o la misma lógica que siguen los procedimientos jurisdiccionales. O sea, estamos tan acostumbrados a llevar procesos ante jueces y tampoco a llevar procedimientos de mecanismos alternativos, que queremos analizar los medios alternativos con base en las estructuras que ya tenemos en nuestras cabezas sobre lo que es un proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces dice, desde el diseño no tiene que ser así, ¿no? El diseño no sigue esa misma lógica, y además dice que incluso pueden no requerir intervención de abogados, ¿no? O sea, esto por supuesto genera ideas de choque, y
ahí les va el primer chisme, pues a los jueces que invitaron a la ley general, al grupo técnico de la ley general, imagínense cómo reciben esto, ¿no? O sea, no había una buena recepción porque lo trataban de encasillar todo en procesos jurisdiccionales, ¿no? Entonces, digamos, con argumentos y todo, no digo que racionalmente, pero al final de cuentas, pues tratando de encasillarlo en un procedimiento que no es el de los mecanismos alternativos, ¿no? Que nos dice también el CIDE en este informe que necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Que los medios alternativos en realidad no son apéndices de la jurisdicción, son, dice, capítulos aparte y su regulación debe ser distinta. Eso ya no lo dice el CIDE, lo que está ahí abajo, que dice superar el miedo al cambio, pero eso ya se lo agrego yo a partir de las experiencias que tuve en el Código Nacional y en la Ley General, porque, digamos, nadie dice que tiene miedo, ¿no? Pero por ejemplo, la experiencia es idéntica. Propones una cosa y de entrada es un no. No se puede, eso, no estamos listos para eso, no hay forma y sigamos con lo tradicional, ¿no? Pero también poniéndome a investigar un poco de eso, pues es un poco también como de un tema psicológico ahí, nostálgico, de pues cuando no quieres cambiar tu celular porque ya sabes que puedo complicarle, aunque ya haya salido el iPhone 20, ¿no? Sigues con el iPhone 7, pero ya te acostumbraste y entonces no quieres cambiar porque tienes cariño a ese y ya sabes cómo manejarlo. Incluso tiene que ver con lo que sigue. Hay un documento que hizo el año pasado el Consejo de la Judicatura Federal, hablando obviamente sobre justicia digital, que ellos ahí le denominan justicia, pero es prácticamente lo mismo, la justicia electrónica o la justicia en línea. Y lo que dice en este documento es un libro que pueden descargar, dice el Consejo de la Judicatura. No basta solamente con incorporar tecnología a los procesos de justicia si esa tecnología no tiene por objetivo hacer más accesible la justicia para la ciudadanía, con procesos más transparentes, eficientes y ágiles. Es decir, en resumen, la justicia digital o la solución de controversias en línea no es nada más poner cables, una cámara y un micrófono. O sea, eso no es justicia digital y eso no es una solución de controversias en línea. Por supuesto que pasa por ahí, pero es mucho más que eso. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces tenemos esta idea de que la justicia digital es un Zoom, ¿no? Una de las cosas que me dije el día que presenté, por cierto, este capítulo ante mis compañeros del grupo, no sé si lo recuerdas, pero hubo alguien ahí que ya que lo presenté dijo, yo quiero que se quite todo, porque nada más basta con una frase en los primeros artículos que diga que se podrán llevar en línea. ¿No? Me dijo, ¿por qué? Pues es que me dijo así, ¿qué necesitas? Y nada más es conectarte a Zoom. Y Zoom ya lo sabemos hacer todos. Así me dijo. Y aprendimos ya todos en la pandemia y entonces me dijo, ¿para qué quieres un capítulo entero? Porque estás proponiendo una cosa. Incluso por ahí me acusó de tener negocios. Me dijo, después vas a venir a proponer negocios. No se me había ocurrido, pero pues así se piensa, ¿no? Como que la justicia es, o sea, como que si la justicia digital fuera una audiencia en Zoom, o si la solución alternativa de solución de controversias en línea fuera nada más conectarte a Zoom y hacemos exactamente lo mismo que hacemos presencialmente, pero con una computadora o con un teléfono. Puede ser que eso se resuma y se haga así en algunos casos, ¿no? pero no se agota ahí esta justicia digital, por llamarlo de alguna forma. Y para entender esto, quiero decirles, no sé si habrán tenido oportunidad de echarle una checada, seguramente sí, a la Ley General de Medios Alternativos, sobre todo en su estructura, que trae errores desde la estructura hasta los que no se pueden decir aquí, pero bueno, una mirada, no en todo obviamente, pero ahorita les digo también por qué. Porque una mirada muy, pues muy
superficial de esta estructura podría parecernos correcta. Esta ley tiene 9 capítulos y cada capítulo está dividido en secciones. Empieza con la naturaleza y el objeto, ahorita vamos a eso. Sigue con competencia, ahí pues, hay un Consejo Nacional, hay centros de medios alternativos, están las personas titulares de los centros públicos. Después regula a las personas facilitadoras y su certificación, qué pasa cuando, o sea, qué requisitos necesitan y qué pasa cuando incumplen alguna norma, en qué caso se suspende y en qué caso revoca su certificación. Después vienen los registros y una plataforma nacional, porque entonces lo que hay que hacer es registrar no solamente a las personas facilitadoras, sino también a los convenios, y ahorita llegamos a eso, pero va a haber registros, va a haber, digamos, bases de datos, ¿no? Se registran, se certifican las personas facilitadoras y entonces van a estos registros o bases de datos electrónicas o plataformas nacionales, está en valor nacional, y luego están las partes, ¿no? Pero si ven hasta ahí, hasta el capítulo 5, lo que regula son un poco la naturaleza del objeto y los sujetos que intervienen, tal cual, ¿no? Bien usado por las partes, pero bueno, pone las partes en el último lugar, partes, personas facilitadoras y las otras autoridades que intervienen, como el Consejo Nacional y los centros de mecanismos alternativos, tanto públicos como privados. Y en el capítulo 6 ya nos dice cuál es la tramitación de los medios alternativos. Vean que no es, o sea, son poco más de 30 artículos. Y entonces lo que nos dice ahí en la tramitación de los medios alternativos son 3 cosas. Una primera sección que regula el procedimiento, así dice, del procedimiento, que por lo que interpreto y por lo que se puede concluir es que es un procedimiento en general, porque después nos dice, la segunda sección, que hay una justicia restaurativa que además tiene sus procesos, ¿no? Esto, digamos, viéndolo así, nada más lo digo como estructuralmente. Pero además, como sección 3 de ese capítulo, está que les voy a platicar, que es la solución de controversias en línea. Está como parte de la tramitación de los medios alternativos, pero no está dentro del procedimiento general, y además, si ustedes ven, no se llama, en las iniciativas y en algunas de las propuestas que nos hicieron, querían que se llamara de la tramitación de los medios alternativos y solución de controversias en línea. Y además de que era un nombre muy largo, me parece que había que hacer también un paso a un lado, porque no son exactamente los mecanismos alternativos de solución de controversia tradicionales, por decirlo así, porque van mucho más allá que eso, ¿no? Y entonces el nombre que se ideó fue a partir de lo que ya conocen, que son los ODRs, los Online Dispute Resolution, y la traducción literal, pues nadie se ponía de acuerdo en cuál era la traducción literal. Algunos decían, ponle resolución electrónica de disputas, pero disputa tampoco es una palabra como muy usual en México, y además pues no venía al caso o no hacía clic con el nombre de la ley, que es solución de controversias, aunque también solución de controversias, mucha gente dice que no es correcto, tampoco lo alternativo, y estoy de acuerdo. Pero me parecía también que una buena solución era creo que mi primera propuesta había sido solución electrónica de controversias. Después dijeron, bueno, no, es que electrónico no, porque no sé qué, mil y un cosas. Al final quedó solución de controversias en línea, pero es eso, a eso se refiere, a los ODRs. Pero no, a los ODRs, entre pues, la tramitación también de los medios alternativos de forma digital o de forma electrónica, y ahorita les digo por qué quedó así. Yo había querido que esto de solución de controversias en línea
fuera un capítulo distinto. Es más, estaba como un capítulo distinto y la regulación era mucho más amplia. Eran muchos artículos porque había que regular, me parecen más cosas, pero también lo que nos dijeron es que, ahorita les digo por qué, que algunos senadores no querían, o sea, les daba miedo ese capítulo por lo que decían. Y es ahí otra vez el rechazo. Como es algo nuevo, era algo que no querían como entrar tan de lleno como el capítulo originalmente estaba propuesto. Entonces lo que me pidieron fue, en un primer momento, reducirlo. O sea, me dijeron, todo lo que quieres decir, dilo en menos artículos y trata de cambiar algunas palabras, ahorita les digo cuáles. Spoiler, inteligencia artificial les hacía mucho ruido. Entonces, trata de cambiar algunas palabras y entonces maquíllalas, pero que sí estén, que sí quieran decir lo que tú quieres, pero con un lenguaje distinto. Entonces, quedó así, como está como ven ahora en la ley, y había cosas también que quité o que me querían quitar porque me dijeron que, y ahí tal vez tengan por razón, que no iban en esta ley, ¿no? O sea, que no eran parte de la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, porque además lo que me decían, y pasó un poco después, pero no sé si vieron que el Senado creó una comisión de derechos digitales, y entonces ahora lo que dicen, no sé exactamente qué van a hacer, pero o van a hacer una ley de inteligencia artificial, o van a hacer una ley de derechos digitales, o una cosa así. Pero entonces me dijeron, mejor eso, o sea, muchas de tus normas déjalas a la ley de inteligencia artificial o como le vayan a llamar, pero no van aquí en la ley general porque digamos, su objetivo es otro, ¿no? Y bueno, lo entendí y pues al final hice un capítulo más corto con lo que me parece que era la esencia del capítulo original, del concepto original, aunque también pues por alguna razón unos días antes de presentarla en el Senado, el capítulo desapareció, y entonces me hablaron un día, que era Puente además, y me dijeron, oye, nada, para avisarte que tu capítulo de solución de controversias en línea se fue. Se fue y no hay forma de rescatarlo, no había, o sea, como que no había consensos y entonces eso se fue. Y así, lo borraron todo, nada más le habían dejado la parte en el libro, perdón, en el artículo 3, de que los sistemas en línea podían utilizarse para, las tecnologías de la información podían usarse para los mecanismos. Y nada más, una referencia más por ahí. Pero bueno, pues al final lo logramos regresar. Igual me volvieron a decir, es que sigue habiendo palabras que no, o sea, como que o ideas que no entienden, o sea, incluso me decían, es que no es que las rechacen porque sepan exactamente a qué te estás refiriendo, es desconocimiento y es ignorancia tal cual, así me decían, y por eso no lo quieren, ¿no? Y mandé 800 notas informativas y así, ¿no? Esto se los digo para que vayan viendo cómo es que, otro día les comparto la propuesta original, pero se fue descafeinando un poquito, por decirlo así, y ahora quedó como está ahí en la ley, pero que me parece que no, dicen por ahí, las áreas de oportunidad son no tan graves, ¿no? Pero ahorita que nos dice la doctora. Bueno, y siguiendo con la estructura, nada más ya para terminar esta parte, viene después el convenio, que también fue otro tema. Viene incluso una parte muy novedosa, que es los MASC en el ámbito administrativo, y hay una regulación bastante sólida y amplia sobre esta novedad, esta innovación, que también viene en los transitorios, pero también muy discutida, muy debatida y muy comentada. Bueno, pues es otra de las cosas que no sé qué pasó, que ya en algunos momentos antes de tener el documento final empezaron a borrar cosas, ¿no? Y entonces lo administrativo también en algún momento se fue.
desapareció esto con lo digital y con no sé qué otra cosa. O sea, fueron varias las que desaparecieron, inclusive iba a quedar una ley mucho más corta, pero después fueron regresando algunas de estas cosas, algunas de estos capítulos, y bueno, también hay que decir que, si no recuerdo mal, todos conocimos el texto final el día que lo presentamos en el Senado, o sea, en vivo, o sea, cuando dijeron, y ya lo pueden descargar todos allá en casita, ahí estamos incluidos nosotros, estamos en el Senado, y no conocimos el texto final. O sea, todos nos fuimos sabiendo que, por ejemplo, esto se había ido, lo administrativo y lo digital, pero cuando abrimos el documento ya había aparecido con otros tantos cambios, ¿no? Pero bueno, por eso a veces me parece la ley descuadrada en algunas cosas, pero bueno. Y viene un régimen de responsabilidades y sanciones, y al final unos artículos transitorios, ¿no? Bueno, eso nada más para que vieran dónde está el capítulo de solución de controversias en línea, por qué se llama así y por qué creo, nada más para repetirlo. O sea, si ven el capítulo 6 que dice tramitación de los más, viene el procedimiento, que sería una especie de procedimiento general o de reglas generales, viene la justicia restaurativa de sus procesos y luego la solución de controversias en línea. Ya les dije por qué el nombre, pero ahorita además es importante recordar que está fuera de los procedimientos, del procedimiento general. ¿Qué pasa con esta solución de controversias en línea? Para abreviarlo, estoy poniendo así, SSL. Yo lo interpreto así porque así lo pensé, o así está pensado, que es, tenemos los medios alternativos de solución de controversias, los que tradicionalmente conocemos y que la forma de llevarlos a cabo en general son de forma presencial. Y si ustedes ven el artículo 4, dice, son mecanismos alternativos de solución de controversias los siguientes, pero hace una acotación y dice enunciativa y no limitativamente. Y entonces en lista 5, quito de ahí el arbitraje porque lo único que hace es mandarlo a las leyes mercantiles, pero está la negociación colaborativa, la mediación y la conciliación, ¿no? También según yo la negociación colaborativa había quedado fuera y los estudiantes la trajeron de regreso. Sí. Porque recogen tres: negociación, mediación y conciliación en ese artículo 4 y de repente aparecieron ya esto. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con esto? Pues esto sigue las reglas generales, ¿no? Las reglas que dice la ley. Ahí les he visto algunas cosas, pero es pues, la persona facilitadora, que además debe ser persona física, la tramitación que viene ahí como un procedimiento general, que el convenio se suscriba, se registre, ¿no? Digamos, todas esas reglas que están ahí en la ley general. Pero además están los sistemas o los mecanismos alternativos que son en línea o que pueden ser incluso híbridos. Estos son los que se regulan en la solución de controversias en línea, ¿no? Además hay que recordar que son como cualquier mecanismo, pero además sobre todo lo digital, que es de elección libre y voluntaria, así lo dice tal cual la sección. Y ahí podría ser que las partes decidan llevar a cabo su mecanismo a través de estas reglas generales, pero en línea. Lo que les decía que como a veces se piensa la justicia, digo, el mecanismo en línea, ¿no? Como solamente conéctate y entonces hacemos la mediación o la conciliación en Zoom y listo, ¿no? ¿Qué pasa si eso es lo que sucede? O sea, si hasta ahí llega lo digital, que tampoco pasa nada, o si lo digital solamente, o sea, ni siquiera en videollamadas puede ser, o sea, puede ser que sean otros medios de comunicación, pero si hasta ahí llega, pues entonces lo que hay que hacer es seguir las reglas generales, pero solamente que vamos a llevar el procedimiento en línea.
Pero existen otro tipo de mecanismos que vienen aquí regulados, que son los sistemas automatizados. Antes de decir sistemas automatizados, por cierto, decía sistemas de inteligencia artificial, y entonces, como no me dejaron poner sistemas de inteligencia artificial, pues había que matizarlo y poner sistemas automatizados. El truco está en que el sistema automatizado sí menciona la inteligencia artificial. Por eso, si ustedes ven el artículo 86, fracción 3, dice que los sistemas automatizados son los programas informáticos diseñados para realizar tareas que requieren de inteligencia artificial y que utilizan técnicas como aprendizaje automático, procesamiento de datos, procesamiento de lenguaje natural, algoritmos y redes neuronales artificiales que, para efectos de esta ley, se enfocan en la solución de controversias en línea. Están también los sistemas de justicia descentralizada y, pues además, digamos, las partes pueden elegir otro, los que existen ya y que operan actualmente. Pero también es muy clara la regulación de esta sección porque dice que para estos casos se va a llevar a cabo de acuerdo con las reglas pactadas. Es decir, no vamos a seguir las reglas generales porque además no están pensados la solución de controversias en línea no está pensada de esta forma, porque acuérdense que son estos ODRs, ¿no? También necesitan ser flexibles, necesitan ser más rápidos, necesitan ser con menores costos y así funcionan ya, ¿no? Entonces, también es de acuerdo a las reglas pactadas, que ya sucede sobre todo en relaciones de consumo. Bueno, digamos que eso se puede pactar en otros ámbitos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando me preguntaban, oye, ¿qué pasa? O sea, porque me decían, ¿por qué tan insistente en que sí aparezca este capítulo? Porque como es una ley general, si no está ahí, parecería que entonces esto podría no permitirse, ¿no? O podría permitirse a los estados, cuando hagan sus leyes locales o modifiquen sus leyes locales, que hagan lo que quieran con esto, ¿no? O que incluso los prohíban, ¿no? O que se entienda que están prohibidos. Entonces me parecía que sí debía estar, porque me parecía muy peligroso que todo esto no existiera, ¿no? Y además son voluntarios, ¿no? O sea, y además pues, con todas las tecnologías que ya existen o que vendrán, pues me parece que sí vienen no a solucionar todos los problemas, pero sí a beneficiarnos, ¿no? ¿Por qué? Además es importante leer bien el artículo 4, porque el artículo 4 acuérdense que dice enunciativa y no limitativamente, ¿no? Entonces permite otro tipo de mecanismos. Pero además porque pues hay muchas otras reglas, ¿no? Por ejemplo, nada más por poner algunos ejemplos, el artículo 3 dice que los mecanismos se llevarán a cabo mediante el uso de tecnologías de la información, comunicación o sistemas en línea. Si nos vamos a sistemas en línea, dice que son todo aquello, o sea, dispositivos, programas, herramientas para, incluso dice sistemas de justicia centralizada, sistemas automatizados, utilizados para llevar a cabo la solución de controversias en línea. Y solución de controversias en línea lo define como procedimiento no jurisdiccional para llevar a cabo electrónicamente estos mecanismos, no solo los del artículo 4, los que están enlistados, sino dice los que utilicen sistemas automatizados y sistemas de justicia centralizada. ¿Por qué es importante hacer esta distinción entre qué reglas se aplican a uno y a otro según lo pactado? Porque obviamente un ODR, o en este caso la solución de controversias en línea, no está pensado para las reglas generales de, imagínense que todos los ODRs terminen en un convenio y ese convenio se ha sancionado y entonces ese convenio se ha registrado, ¿no? O sea, el comercio electrónico vaya. O sea, no sería un procedimiento ni rápido ni flexible, ¿no? Y acuérdense que dice, se decía desde el CIDES, pues hay que pensarlos de manera distinta y hay que no solo pensarlos, sino diseñarlos y aplicarlos de forma distinta, ¿no? Hay muchas, no sé, a lo que voy es que los sistemas en línea
así como está definido en la ley, estos sistemas en línea lo que nos dice es que son todas aquellas herramientas, plataformas, sistemas, o sea, incluso inteligencia artificial, que nos llevan a o que se pueden usar para la solución de controversias en línea. Son obviamente mecanismos mucho más novedosos que no todo el mundo entiende de forma rápida y no todo el mundo, además de que los entienda, quiera que se apliquen, ¿no? Porque les da miedo, porque pues por mil y un razones, ¿no? Por los peligros y porque parecen entonces que ya, o creen en sus cabezas que ya mañana nos van a gobernar los robots, y listo, ¿no? Pero, pues ahí está el principio de autonomía de la voluntad y de voluntariedad que están súper claros ahí. Además, a los principios generales de los medios alternativos se les agregan a la solución de controversias en línea, se le agrega el principio de pleno conocimiento y de transparencia algorítmica. Es decir, si vamos a utilizar inteligencia artificial para resolver mecanismos alternativos de solución de controversias, las partes tienen derecho y quien los esté prestando tiene la obligación de decir cómo es que se van a utilizar esos sistemas automatizados, por eso pongo ahí entre paréntesis inteligencia artificial, y les digo que no es una idea mía porque sí está en la definición de inteligencia artificial. Y entonces, pues al final de cuentas de lo que se trata es de también respetar derechos humanos, generar condiciones de igualdad, ¿no? Habrá que ver cómo va funcionando esto, pero bueno, existen otras definiciones como los sistemas de justicia descentralizada que también se pueden utilizar para resolver estos mecanismos. Está ahí la definición también en el artículo 87, que dice protocolo que se basa en la participación directa de la comunidad a través de esquemas de incentivos, colaboración abierta, votación descentralizada y elementos de automatización como contratos inteligentes y cadena de bloques para resolución de controversias en línea. Pero además vean que todo esto, o sea, obviamente todo esto puede dar miedo si nada más lo lees así, pero sobre todo para los legisladores. Pero además, lo que quiero resaltar, por ejemplo, es el artículo 86, que dice la solución de controversias en línea se regirá por lo dispuesto en la presente sección. O sea, sí es muy claro en decir que las reglas que se van a aplicar no son las generales, sino lo que dice esta sección. Y va siendo muy claro, digo, además de lo que dicen ya los principios en unas de las primeras definiciones, pero después dice que las partes pueden acordar la solución de controversias en línea mediante sistemas automatizados, sistemas de justicia centralizada, y dice de conformidad con las reglas pactadas y aplicables en cada caso. Tienen derecho a conocer libre y voluntariamente elegir estos sistemas, a conocer de qué forma funcionan, y incluso vienen obligaciones para las personas administradoras o proveedoras de los servicios. Pero bueno, dice también al final, acuérdense que sistemas en línea, habíamos dicho que son todas aquellas herramientas, plataformas o programas para llevar a cabo esta solución de controversias en línea, pero dice que estas se podrán llevar, y ahí era uno de los temas donde les hacía mucho ruido, porque vean, quedó como con la intervención de personas facilitadoras, está bien, con la intervención de sistemas automatizados o sistemas de justicia centralizada o con sistemas híbridos, o sea, personas y incluso inteligencia artificial. ¿Por qué este artículo en específico me pidieron modificarlo para maquillarlo un poco? Porque decía, se podrán llevar a cabo con inteligencia humana, con inteligencia artificial o sistemas híbridos. Entonces decían, bueno, es que inteligencia humana, ¿por qué inteligencia artificial? Y entonces, ¿por qué contraponemos eso? Pero entonces después, ¿quién va a decidir? Bla, 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 ¿no? Pero bueno, pues era una propuesta, al final eso fue lo que terminamos, digamos, modificando para que sí cumpliera los objetivos que queríamos, aunque les digo, en el camino se fueron quedando, pues sí, algunas cosas, algunos principios, los principios eran un poco más amplios, la regulación era un poco más compleja,
pero bueno, se fueron quitando, me dijeron eso, había algunos transitorios relacionados con esto, eso me dijeron déjalo para la ley que será sobre, no saben si es inteligencia artificial, derechos digitales, pero bueno, yo creo que para todo esto hay que tener en cuenta la naturaleza y el objeto de la ley. Es una ley general, es una ley de mecanismos alternativos, pero también la naturaleza y el objeto de los sistemas de resolución de controversias en línea. ¿Por qué? Pues porque habrá que ver si es solamente que se va a aplicar un sistema, una videollamada en un procedimiento que ya sabemos cómo es, o vamos a pactar uno, o estamos aceptando en los términos y condiciones a la hora de hacer una compra y en el contrato, estamos aceptando uno de estos mecanismos, pero en todo caso interpretándolo a partir de su naturaleza y objeto, interpretándolo a partir de sus principios, los que se refieren a los medios en general, a estos en línea, todas las definiciones que hay sobre esta regulación, pero además dice ahí que en todo caso podemos irnos a las definiciones de justicia digital que hay en el Código Nacional. ¿Cuáles son las normas específicas de esta sección para la solución de controversias en línea? Como algunas de estas pueden ser incompatibles con la regulación general puse reglas generales, pero con la tramitación en general, porque, por ejemplo, no podrías exigir que todo esto se lleve a cabo con una persona facilitadora, porque de entrada la persona facilitadora tiene que ser persona física, y en un ODR no necesariamente es una persona física. Sí, pero además, por ejemplo, para inscribir un convenio necesitas que lo firme esa persona física, ¿no? Entonces, pues obviamente por eso les decía que esta regulación debía estar fuera de este capítulo de tramitación, pero me dijeron que como ahí había varias cosas, pues que ahí lo dejáramos. Y debía haber hecho como Gema y hacer un capítulo especial. Y bueno, los derechos y deberes que obviamente hay ahí. Pero bueno, pues al final esto también es un tema de aplicación, de implementación, los retos pues, son muchos. A mí me parece que si hablamos de reforma al sistema de justicia, la verdadera reforma al sistema de justicia está en los medios alternativos de solución de controversias y sobre todo si tenemos en cuenta las tecnologías, ¿no? Lo digital, lo electrónico, y me parece que un buen sistema de justicia digital, teniendo también ahí la justicia alternativa, puede hacer que esta justicia mejore. Al final de cuentas, que no se nos olvide que es para mejorar la justicia cotidiana y con eso empecé, ¿no? Cambiar nuestra mentalidad para mejorar esa justicia cotidiana y que las personas, que por sí podemos desconfiar o no en las autoridades o en el sistema de justicia que tenemos, pues podamos tener otras opciones que puedan ser más rápidas, más flexibles, más baratas y digamos como más disponibles, incluso si estamos en otro lugar, que vengan a resolver esos problemas que tenemos las personas todos los días, ¿no? Yo hasta ahí lo dejo ahí les dejo mis datos por cualquier duda o comentario que tengan y les agradezco mucho nuevamente la invitación. Entonces, si quieren las preguntas las hacemos de manera conjunta después. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Permítame un segundo, perdón. Nada más dar la bienvenida a Ana, porque, bueno, nuestra vicepresidenta, y bueno, ya está el micrófono, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Adelante, ahora sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para debatir este capítulo. Ya nos dieron la explicación de qué pasó, cómo lo hicieron, cuáles fueron los objetivos. Y yo la verdad suelo ser muy crítica. Entonces, pues a eso vine, ¿no? Voy a ser crítica. Y yo entiendo de mi experiencia en la presencia de generación de normativas sobre resolución electrónica de disputas en Naciones Unidas, que era un tema por el año 2008, que era muy novedoso en el 2008, y estamos hablando de países de primera ola, Estados Unidos, Europa, y había un debate muy fuerte
había dos visiones entre Europa y Estados Unidos sobre cuál debería ser el resultado. Lo que se pretendía era generar una ley modelo, ¿sí?, a la que los demás países se suscribieran. Al final, el debate entre la Unión Europea y Estados Unidos genera en realidad unas guías técnicas. Entonces, ¿por qué? Porque la visión europea era proteccionista y todos estos miedos que comentas pues también existían en aquellos momentos. Y la visión de Estados Unidos, lo que quería Estados Unidos era hacer un sistema centralizado, totalmente centralizado en materia de protección al consumidor, donde todos, absolutamente todos, pudiéramos ir y poner una queja y esa queja se la administrara, digamos, por ejemplo, la Profeco. ¿Cuál fue la objeción de la Profeco? Bueno, yo llevé el tema a la Profeco y traje el tema a México y a la Embajada de Estados Unidos. Y entonces, la objeción de Profeco fue, bueno, pero ¿por qué me voy a poner más problemas yo de los que tengo? Esa fue la objeción de Profeco. Y entonces yo les decía, pues es que, ¿cómo es posible que en nuestra protección al consumidor protejamos a los consumidores externos que vienen y compran aquí, pero nosotros, nuestros ciudadanos, quedan desprotegidos ante la protección al consumidor en otros países y quedan totalmente a expensas de lo que las empresas quieran hacer? Entonces, o sea, del sistema de solución de conflictos que den ellos y del sistema de protección del consumidor de esos países. Entonces, bueno, al final el debate, incluso recuerdo mucho una intervención de uno de los países latinoamericanos que cuando se abrió el debate en la primera sesión en Naciones Unidas, uno de los países dijo, y en este caso, bueno, no voy a decir el nombre, pero dijo, Colombia, no, Bolivia, dijo la representante de Bolivia, dijo, bueno, ustedes están debatiendo cosas así muy elevadas y en mi país, palabras más, palabras menos, en mi país se está debatiendo otros temas sobre si va a haber, si hay comida, si no hay comida, o sea, son temas fundamentales sobre la existencia de la propia, no ciudadanía, del hombre mismo que vive ahí. Entonces, eso es entendible, sí es entendible esa posición, pero también hay que entender que hay otra sociedad que va más rápido. Entonces, decía Alvin Toffler que hay tres olas, la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Entonces, la primera ola, la segunda ola y la tercera ola. Entonces, la primera ola es la que siempre está en avanzada, y luego vienen países de segunda y tercera ola que vienen después. México forma parte de los países de segunda y tercera ola, pero dentro del mismo país, pues tenemos una sociedad muy avanzada, pero también tenemos una parte que está rezagada. Simplemente, la semana pasada, acabo de ya trayendo este debate para el día de hoy, la semana pasada salió el informe de la MIPSI 2023 de los hábitos del consumidor. Y estos informes son importantes de estarlos consultando para ver la evolución del usuario, porque ya no somos, es más, somos más usuarios que ciudadanos. O sea, tenemos 120 millones de personas en México, 8,000 millones de personas en el mundo, y por lo menos el 80% son usuarios. ¿Por qué? Porque tenemos un acceso a internet, porque un niño de 6 años ya es usuario, no es ciudadano, pero es usuario. Entonces, a un niño de 6 años ya se le están perfilando sus datos. ¿Qué tipo? O sea, imagínense la sociedad en la que vamos a estar dentro de 20 años, cuando ese niño tenga 26 años, 20, o 23 o 20, los no nacidos ahorita, ya va a haber un perfilamiento total de ellos, lo que nosotros no. O sea, nosotros tenemos un perfilamiento de aquí, de este momento, de mi aquí, mi ahora, mis gustos, a lo mejor de hace unos 6, 7, 8, 9, 10 años. Pero los niños toda su vida. Entonces va a ser muy interesante porque estamos frente a una sociedad, decías que hay mucho miedo sobre hacia dónde vamos, y con justificada razón. Y sí, con justificada razón por lo siguiente, porque para esto hay que leer
hay que leer filosofía política, hay que entender geopolítica, hay que entender dónde estamos y para dónde vamos. Y parece que me estoy metiendo en otros temas, pero es fundamental entender esto. En mi tesis de doctorado, que por cierto ya tengo que sacar un nuevo libro sobre eso, pero en mi tesis de doctorado, ahí planteo yo que hago un análisis acerca del impacto de la tecnología en la actualidad y utilizo la estructura de la metáfora del edificio de Althusser para analizar la infraestructura del Estado y la superestructura del Estado. Y entonces ahí demuestro que tenemos nuevos factores de producción, que antes los factores de producción eran tierra, capital y trabajo. El día de hoy tenemos nuevos factores de producción, uno de ellos, y ya lo decía alguien Toffler desde los años 70, tiempo y conocimiento. Uno de ellos, y el tercero, Chomsky menciona especulación financiera. Entonces el día hoy, en la actualidad, estamos hablando de que hay un nuevo factor de producción. ¿Y qué es lo que te hace más rápido el tiempo y el conocimiento o la información? La inteligencia artificial. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando en el mundo con la inteligencia artificial y hay que entender qué está pasando en el mundo con este factor, nuevo factor de producción, pero también con los factores reales de poder. ¿Quiénes son los factores reales de poder el día de hoy? 10 de las empresas más grandes del mundo son de tecnología, 8 de 10 son de tecnología. Jeff Bezos, Elon Musk, ¿no? Que es Tesla y X-Space. Entonces hay una carrera, parece que me estoy desviando, pero es importante entender el contexto. Tenemos una carrera espacial y tenemos una carrera por la obtención de datos e información. Entonces, ¿qué es lo importante de esto que estoy diciendo? Hago todo este paréntesis para que no podemos, el día de hoy, no podemos entrar a un tema sin entender dónde está ese tema dentro del macrouniverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nos vamos al reduccionismo. La historia de la humanidad ha generado conocimiento a partir del reduccionismo. ¿Qué es el reduccionismo? Entender, por ejemplo, un médico, si ustedes están enfermos de algo, pues el médico se especializa en la función de la mano, en la función del corazón, en la función... Bueno, el día de hoy tenemos que estudiar las cosas a partir de la complejidad, por eso soy parte del Centro de Ciencias de la Complejidad, porque hay que entender el todo como nuestro cuerpo está compuesto de todo lo que está en el universo, pero a la vez nosotros somos individuos, entonces hay una relación y hay que entenderlo así. El tema de solución de conflictos en línea, bueno, este es mi libro, lo traigo así para que no se me acabe, pero este es el libro de resolución electrónica de disputas, acceso a justicia digital. En este libro, estoy hablando que se publicó en 2021 y es una parte, tiene 600 páginas, o sea, mi tesis de doctorado tenía 600 páginas y no lo metí todo porque aquí lo actualicé hablando de justicia digital después de la pandemia. Pero en este libro lo que planteo y con la finalidad con la que fue escrita fue precisamente, bueno, estoy señalando de pantalla, pero se apagó, precisamente poner una base teórica para la generación de este tipo de instrumentos y de ese tipo de realidades. ¿Por qué? Porque aquí hablo de principios. O sea, lo importante es que cuando tú analizas la realidad a partir de la tecnología, todo cambia. Eso es muy importante de entender y por eso empecé mi disertación y mi plática a partir de ese punto de vista. Porque como bien dices, justicia digital, y el día de hoy justicia digital no se puede entender sin entender los mecanismos alternativos en línea u ODR, no se puede entender como un concepto disociado, van conjuntos. Entonces, analizar este tipo de temas como un tema aislado genera una realidad, primero ante un desconocimiento, porque no se entienden los conceptos, y segundo, genera una realidad, pues, digamos que no, genera una realidad un poco distorsionada, exacto, desfasada, porque entonces una cosa está en la ley y otra es lo que está pasando en la realidad. Entonces,
por eso hay que entender todos estos temas, y el punto que se debe tomar central para entender estos temas es el desarrollo tecnológico, no el derecho procesal. Entonces, por eso incluso yo también he planteado y digo constantemente que los modelos mentales actuales y los modelos de derecho procesal no responden a las necesidades de una sociedad actual. Entonces tenemos que romper esos modelos. Entonces ahora viene la parte crítica. Como les digo, este libro fue escrito con la finalidad de apoyar este tipo de procesos de creación de instrumentos jurídicos en México, porque es el primer libro escrito en español sobre México, y para entender a México dentro de ese contexto y dentro de la realidad del macrouniverso. Incluso al final hay un capítulo que escribí que dice aportaciones, o sea, es muy claro, o sea, te voy haciendo un relato de cómo se va construyendo el concepto ODR, y esto es fundamental, porque decías en la exposición que si el debate era solución de controversias en línea o resolución electrónica de disputas. Por ejemplo, este libro se llama Resolución electrónica de disputas. ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro concepto dentro de la ley? Bueno, que si tú hablas de electrónica, puedes hacer, tecnológicamente puedes hacer referencia simplemente a la parte del hardware, a la parte de los circuitos. Si tú haces referencia a en línea, pues estás hablando simplemente al uso de en línea, es decir, del internet. Si tú dices disputa, a mí, bueno, la palabra disputa o conflicto no me parece, no me causa mayor conflicto. Si a los senadores les causó conflicto, pues, pero la verdad es que terminológicamente no hay mayor conflicto. Entonces, aquí me parece muy bien la parte donde habla de la negociación, me parece muy bien, porque bueno, antes de entrar a esos los conceptos, cuando hablamos de ODR en México, que el concepto empezó en los años 90 y era muy general, y se refería a la negociación, a la mediación, a la conciliación y al arbitraje, con el uso, fíjate, no en línea, sino con el uso de algún tipo de tecnología, porque el concepto se pretendía que fuera general. ¿Para qué? Para que entrara todo. ¿Por qué? Porque la tecnología es cambiante constantemente, entonces va a cambiar mucho más rápido la realidad que lo que pueda cambiar un concepto normativo. El día de hoy yo les preguntaría, así, de forma pragmática, ¿alguien de ustedes ha usado Uber o ha tenido un problema en Airbnb? Seguramente sí. A mí en una ocasión tomé un Uber, iba por otro lado y entonces puse mi queja ahí, bueno, probablemente si se le puede llamar queja, y entonces el sistema lo que te dice, bueno, ¿de qué manera quieres resolver esto? Y le dices, pues quiero mi charge back, ¿no? Quiero que me regreses el dinero. No te pregunta nada, no te pregunta evidencia. Eso yo les preguntaría a ustedes, ¿eso es un sistema de solución de conflictos? ¿Eso es una ODR? Sí lo es. Pero el modelo mental que podemos tener nosotros es que necesitamos un proceso específicamente de seguir determinadas partes. Entonces, cuando hablamos de ODR, si acá lo explico en el libro, tenemos que entender que hay categorías. Y una de las preguntas, fíjense, ¿por qué salió este libro? Precisamente por mi trabajo en Naciones Unidas. Porque algo que yo me preguntaba mucho en los debates de Naciones Unidas era, bueno, yo decía, sí está muy bien lo que están debatiendo y los conceptos, y era pararse en un párrafo, en otro párrafo, en una palabra, en un significado. Y yo decía, está muy bien, pero realmente yo decía, quiero saber, o sea, no nos han explicado cuál es la eficacia de las plataformas. Creo que es la parte coyuntural para entender si esto sirve o no sirve, porque yo decía, bueno, a ver, sí, podemos hacer toda una normativa, podemos hacer una guía técnica, pero estamos haciendo todo esto para algo que sí va a servir o que no va a servir, o que sí es eficaz o que no es eficaz, que es la lucha de los abogados. La norma puede estar, la norma positiva, ahí está, pero una cosa es que esté escrita y otra cosa es que esté eficaz. Son dos escenarios totalmente diferentes.
estrategias. Y lo que hay que buscar es la eficacia. La tecnología lo que busca es ser eficaz. O sea, son dos aproximamientos diferentes. La tecnología no va a partir de respetar un proceso. Cuando hay una hechura de una app, que yo he participado también mucho en el desarrollo de aplicaciones, lo que buscas es la eficacia. Eso es lo que estás buscando. Si hay norma o no, eso está de más. Lo que vas a buscar es la eficacia de la plataforma. ¿Qué te dice que la plataforma es eficaz? Que los usuarios los están usando. ¿Qué te dice que la norma es eficaz? Y estoy citando a Bobia. ¿Qué es lo que hace que una norma sea eficaz? Que el ciudadano la use, que el ciudadano la respete. Es lo mismo en ese sentido. Entonces lo que hay que buscar es la eficacia. Y entonces quiero compartirles que es poner ese punto de análisis. O sea, cuando tú cambias el enfoque y dices, a ver, el enfoque de mi análisis va a ser la tecnología y la eficacia. Entonces tu análisis cambia por completo, y ese es el enfoque que yo doy a mis estudios. Ese es el enfoque bajo el que a lo mejor les voy a platicar de esta ley, que espero no aburrirlos de lo que les estoy diciendo. Entonces, esta ley me parece bien en la parte conceptual de negociación, porque es algo que yo critiqué mucho en la otra ley. ¿Cómo es posible que a los abogados los volvieron enemigos de la solución alternativa de conflictos? ¿Por qué? Porque hay una estructura, un paradigma cultural, etc. Y en lugar de entender que el abogado puede ser un agente de cambio, lo entendieron como un enemigo de cambio. Creo que esto se resuelve. Está bien, como dirán en el fútbol, está bien bajado ese balón, ¿no? Después de no sé cuántos años, más de 10 años, está bien bajado ese balón. Ahora, la negociación colaborativa también está bien bajada. ¿Por qué? Porque incluye, mueve al abogado parte de... Luego la conciliación, la mediación están claros, el arbitraje también está claro, refiere al código de procedimientos, y está bien porque ahí es materia privada y pueden haber plataformas. Y de hecho yo he sido consultor de parte de un equipo que trabaja una plataforma de arbitraje en línea. Entonces está bien, me parece eso bien. A mí también me parece bien lo de metieron lo de la certificación. Eso le quiero más a lo mejor aquí a la comisión de mediación, si están o no están de acuerdo. Hay quienes están, hay quienes no están de acuerdo. Yo particularmente, y ahí sí es mi opinión personal, yo siempre he pensado que pero vuelvo a lo mismo, una cosa es la norma y otra es lo que está pasando en la realidad. A mí no me gusta, a pesar de que yo he dado asesoría al Poder Judicial, he generado los diplomados de especialización de mediación para el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, etc. A mí no me gusta que sea el Poder Judicial quien tenga ese control de certificación, porque no me parece. A lo mejor yo me veo reflejada ahí. Cuando yo aprendí negociación de asuntos, yo no lo aprendí aquí, ni lo aprendí porque me enseñara el Poder Judicial, ni nada. Eso a lo mejor tiene que ver con mi background. O sea, yo lo aprendí, y a lo mejor porque yo soy una persona muy autodidacta, ¿no? A lo mejor. Entonces yo pienso en esas personas o en esos seres que también son muy autodidactas, también pueden desarrollarse de otra manera, y entonces se vuelve en un coto de poder. Pero bueno, esa es mi opinión, puedo estar equivocada, no lo sé. Lo siguiente, lo de las certificaciones. Ahora, vamos a lo que es solución, vamos a llamarle como le llama la ley, que es solución de conflictos en línea. Me parece a mí, aquí comentaste que se hizo como algo aislado, y entiendo esa visión, pero si está dentro de una ley de mecanismos alternativos que habla ya, bueno, por lo menos ahora ya habla de centros públicos y de centros privados, está bien. Hay que entender que la solución de conflictos en línea
no es algo aislado y desconectado, sino debe de entenderse como algo completamente conectado con la justicia digital, pero aparte también como parte de un sistema interoperable dentro del mismo Poder Judicial, hablando de la mediación pública, de los mecanismos alternativos en línea o solución de conflictos en línea públicos. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ya aquí les hago el comercial de otro artículo que pueden buscar mío, que se llama Principios para el desarrollo de una justicia digital eficaz. Así se llama, Principios para el desarrollo de una justicia digital eficaz. Y entonces ahí lo que planteo es que todo este diseño no debe ser entendido simplemente como voy a cambiar el software de las computadoras y voy a poner nuevas computadoras. Se trata de diseñar sistemas y para eso hay que entender teoría de sistemas. Y la teoría de sistemas no estoy hablando de generar software, estoy hablando de generar sistemas de trabajo. Por ejemplo, piensen ustedes en una cocina, un restaurante que quiere generar mayor eficacia, ¿qué es lo que hace? Piensen en su cocina, en la de su casa. Si ustedes tuvieran donde se lavan los platos, bueno, el agua ahí y aquí lavo los platos, y el secador donde voy a poder secar los platos lo tuvieran aquí atrás, sería un desastre, ¿no? Sería un desastre, porque lavas los platos, volteas y aquí estás regando en el piso y entonces tienes un charco. Ese es un sistema. Por eso tienes la tarja para lavar los trastes y al lado tienes para ponerlos, ¿no? Y luego tienes un lugar para cortar los alimentos y otro para prepararlos y otro para emplatarlos. Así son las cocinas, eso es un sistema. En el Poder Judicial y en la impartición de justicia tenemos que generar un nuevo sistema. Y no estoy hablando de un sistema jurídico, estoy hablando detrás. Tú puedes tener muy bonito tu plataforma de acceso a información, donde puedan entrar las demandas. Bueno, ya ese es otro tema, pero si no tienes un sistema detrás operativo de seres humanos que tenga un sistema de trabajo correcto, entonces se genera una dilación en los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Cada juzgado es un feudo, ¿no? Trabajan como quieren, porque cada juez pues es un señor feudal que decide cómo se trabaja a su manera de trabajo, porque además pues, obviamente es lógico, nadie les enseñó a ser directivos ejecutivos, ¿no? Sino a ser impartidores de justicia. Entonces, pero son dos funciones diferentes. Entonces lo mismo pasa con los mecanismos alternativos. Es lo mismo. En algún tiempo, por ahí se hizo ha habido varios intentos de hacer como plataformas en línea y llevarlas al Poder Judicial. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, estaba muy bien la idea, pero si tú tienes una dilación en el proceso donde ya llegas con tu acuerdo y la idea es que el usuario viva una experiencia rápida, pero tienes que registrar el convenio y se tarda 30 días en registrar el convenio, pues ya no fue tan rápido, ¿no? Entonces, uno de los conceptos que a mí, lo voy a leer aquí, uno de los conceptos que a mí me causó mucho conflicto cuando leí esta propuesta de instrumento, o más bien no es propuesta, esta ley ya, fue precisamente ahorita les digo, ya los conceptos me parecieron muy bien. Miren, esto. Cuando ya hablamos del capítulo de solución de controversias en línea, dice la colaboración abierta, mismo es el artículo que mencionaba. Dice, fíjense cómo va la lectura. Modelo en el que una persona física o moral, bien, pública o privada, cuando está calificando, solicita a través de una convocatoria pública, o sea, ya tenemos el elemento de convocatoria pública. ¿Quién va a lanzar la convocatoria pública? No lo sé, no se entiende. La colaboración, o si es una convocatoria pública que yo voy a solicitar, la colaboración, aportes o servicios de un grupo diverso y amplio de personas
personalmente o a través de plataformas en línea. Me fue muy difícil leer este texto, muy difícil, muy difícil a mí. 87, artículo 87, me fue muy difícil. Puedo entender que lo que estaba buscando es que bueno, no puedo hacer una crítica porque la verdad, francamente, no entiendo bien el texto. Entonces, me dejan con elementos, dice una convocatoria pública. Y lo de la persona física o moral pública, pues está bien, supongo que puedo ser yo, que yo quiero, no sé si se refiere a que yo como persona individual quiero proveer un servicio ODR. Y luego dice, aporte sus servicios de un grupo diverso y amplio de personas, entonces ahí ya, bueno, o yo, o varios, que a lo mejor tú también fueras facilitador y entre tú y yo ofreciéramos un servicio. No se entiende, la verdad no lo entendí muy bien, por eso no le puedo hacer una gran crítica a este artículo. Luego, el contrato inteligente, cuando define el contrato inteligente me pareció bien, está bien. Cuando habla de sistemas automatizados, que fue el artículo que mencionaste, que decía inteligencia artificial, y comparto que no necesitaba decir inteligencia artificial, pero aquí voy a hacer una corrección al texto, porque dice, mira, sistemas automatizados, programas informáticos diseñados, hasta ahí estamos bien, diseñados para realizar tareas. Y ahí es donde ya no, porque dice que requieren de inteligencia artificial. Y ahí técnicamente los sistemas automatizados no requieren inteligencia artificial. Los sistemas automatizados lo que hacen es, pues eso, automatizar una tarea. La automatización de tareas se basa en dos tipos de técnicas. Es por reglas o ya compasado con inteligencia artificial. Entonces, ahí lo único que no me suena es el se requieren, pero pues entiendo que era como, o sea, entiendo por qué se puso, esa es mi crítica técnica, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos de sistemas automatizados sin inteligencia artificial. Pues las lavadoras, los cajeros automáticos, los ascensores, no requieren inteligencia artificial. O sea, lo que te estoy tratando de mostrar es que no precisamente un sistema automatizado requiere inteligencia artificial. Ahora, sistemas que sí requieren inteligencia artificial, pues entonces estamos hablando de autos autónomos, sistemas de recomendación, asistentes virtuales, ahí pudiera ser, pero no necesariamente. Cuando hablamos de una ODR, hablamos de jurisdiccionales y no jurisdiccionales, ahí lo tengo en el libro. Es ODR, yo los diría así, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. En los jurisdiccionales tenemos, por ejemplo, el centro de mediación, porque está dentro de una jurisdicción. Y no jurisdiccionales tenemos ahí a los privados y a los públicos. En los privados podemos tener eBay, Amazon, descentralizado, que supongo que por eso lo pusieron ahí, que es el de Federico Ast. Tenemos Pactanga, que no se llevó a concreción, pero son sistemas privados que fueron diseñados para eso, para ayudar a solucionar un conflicto. Y tenemos los públicos, como Profeco, por ejemplo, como la CONICET también. Entonces, pero no son jurisdiccionales. Y ahí su limitativo es diferente. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que a mí me saltaron. Me parece esto del sistema de justicia descentralizada. Está bien, en México no, al menos hasta donde yo tengo registro, no hay uso de sistemas de justicia descentralizada, y de hecho el mayor ejemplo de justicia descentralizada es Cleros, no sé si alguno está familiarizado con esa plataforma. Cleros es un sistema que lanza Federico Ast, que lo que hace es, y todo está en este libro, si quieren
lo pueden comprar. Lo que hace, él propone un sistema basado, se inspira un poco en la justicia distributiva de todos nosotros vamos a decidir si este caso está, si alguien gana o si alguien pierde, pero lo vamos a hacer todos a través de una justicia distributiva y a través también de un sistema de cadena de bloques, y está diseñada la plataforma para solucionar conflictos que estén en ese mundo de cadena de bloques montadas en blockchain. Yo le he preguntado a Federico, la verdad, o sea, yo siempre me voy a la eficacia y perdón, pero sí soy cortacabezas. O sea, no en mal sentido, sino con el sentido de vamos a ver realmente cuál es la eficacia de algo para construir algo eficaz. Federico, la verdad es que no me ha convertido nunca una estadística de sus casos, lo cual a mí me lleva a pensar que no hay muchos casos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque todavía la realidad no está ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el mundo cripto? En el mundo cripto hay muchísima, ¿cómo se dice? Fraude, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en plataformas de inversión, hay mucho fraude. Entonces, los usuarios compran criptomonedas, los invierten en algún tipo de plataforma de inversión, y entonces dices, ¿dónde se queda ese conflicto? Generalmente la forma idónea, por eso se le ocurrió a Federico esta idea, pues que vayan a Kleros, que es un sistema privado, porque va a ser muy difícil que vayan a una corte por un problema de esto, pero tampoco han acudido. Entonces, bueno, por eso a lo mejor requerimos una sociedad más montada. Incluso necesitaremos una sociedad donde no haya efectivo y solo haya circulación de dinero, a lo mejor en el mundo cripto, ¿sí? Para que realmente esa plataforma funcionara más. Pero bueno, entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque aquí la ley habla de justicia de sistemas descentralizados, y ese es un ejemplo de un sistema de justicia descentralizada. No lo veo mal, no me parece que esté de más, o sea, nada más estoy contrastando que pues todavía no estamos ahí, pero está bien. Y bueno, aquí habla, me parece bien, la ley dice el principio de conocimiento, que dice, las partes que utilicen el sistema en línea tienen el derecho de acceder y conocer toda la información disponible sobre el funcionamiento mediante lenguaje claro y sencillo. Este es uno de los principios principales, me parece muy bien reflejado. La cuestión aquí es que más adelante hace responsables, porque hay un artículo que dice de las obligaciones de los facilitadores y de la plataforma, y ese es que hay que tener mucho cuidado. A mí me parece, para mi gusto, tenía que ir diferenciado, porque cuando vas a diseñar una plataforma, hay que entender que tienes que diseñarla a partir de los usuarios. Por ejemplo, en el Poder Judicial tenemos 4 tipos de usuarios: el usuario administrativo, el usuario que imparte justicia, el usuario litigante y el justiciable. Son 4 tipos de usuarios. Los 4 tienen diferentes necesidades. Entonces, cuando estamos hablando de responsabilidades sobre una plataforma, también estamos hablando de responsabilidades diferentes. El texto no está mal, pero lo deja muy general, de tal suerte que hay una parte del texto que, bueno, yo porque soy quisquillosa y pues entiendo el tema, ¿no? A lo mejor a cualquiera no le parece y se lo salta, pero a mí, que soy quisquillosa, yo digo, es que de acuerdo a este texto está siendo responsable al facilitador de la eficacia de la plataforma. Y no, el facilitador es un usuario más, Entonces, por eso ahí había que dividir responsabilidades, porque el facilitador es un usuario más, el mediador, el conciliador, el árbitro es un usuario más. No puede él tener responsabilidad sobre la seguridad de los datos, sobre la eficacia de si la plataforma es justa o no. Aquí hay todo un capítulo que me dedico a analizar si la plataforma, cómo se hace una plataforma que sea justa o no, porque en el diseño de plataformas hay 2 cosas importantes. Una cosa es la justicia como la percibimos nosotros como abogados, y otra cosa es la eficacia tecnológica. Entonces, bueno, yo creo que ya estoy hablando mucho, pero aquí, miren, principios que enuncio en el libro.
Principios. Accesibilidad tecnológica, no los voy a, porque sería como dar para una clase, pero los voy a enunciar. Accesibilidad tecnológica, neutralidad tecnológica, efectividad tecnológica, seguridad tecnológica y protección de datos personales, consentimiento tecnológico, bueno, ahí se está reflejado, ¿no? Gratuidad, que se está reflejado también en nuestro sistema en general, publicidad, efectividad, es muy difícil. Este es uno que es completamente así de mi autoría, que se llama el principio del velo de la ignorancia. ¿Está inspirado en quién? En Rawls. ¿Por qué? Porque el velo de la ignorancia, así hay que diseñar la plataforma a partir de la idea que el usuario no tiene conocimiento absolutamente de nada. Y esto es porque ustedes creen que muchos papás creen que sus hijos ya son genios utilizando una iPad, un teléfono. No. El genio es la empresa detrás que hizo una muy buena interfaz y un muy buen diseño al sentido común del ser humano, que cualquier ser humano lo entiende. Entonces, lo mismo es esto. En justicia digital, en mecanismos alternativos, ya sea jurisdicción. Es que aquí, por eso hablo de la categorización. Porque una cosa es lo que yo diga, que los poderes judiciales, estos son los mínimos estándares que deben de cumplir, y otra cosa son los privados. Los privados son, es otro mundo, pero tienen que cumplir mínimos estándares. Pero los mínimos estándares de cada uno son diferentes, no pueden ser los mismos. No pueden ser los mismos. Entonces, el otro, transparencia, independencia, especialización, proporcionalidad y necesidades. En ese libro están todos esos principios, y precisamente ese libro fue escrito para diseñar este tipo de instrumentos, es más, la dedicatoria dice, para todos aquellos que van a hacer algún instrumento o que van a implementar algún tipo de sistema, porque está diseñado para los tomadores de decisiones. Entonces, bueno, a ver, en suma, lo que digo es, cuando se analiza una problemática como esta, desde el punto de vista, se parte desde el punto de vista tecnológico, tu análisis cambia. Cuando se va a diseñar una ODR hay que entender conceptos muy claramente, que es el concepto general, la categorización, a quiénes son de los que voy a regular, y algo que hago mucho y siempre hago mucho hincapié es los principios. Y estos principios que pueden estar desperdigados, etcétera, pero sí vale la pena concentrarlos en un solo bloque. Vale la pena concentrarlos. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos, y como tenemos un derecho positivo, pues en lugar de que anden buscando por todos lados, pues mejor darles un manualito, ¿no? Entonces, algo que yo, y eso sí en su momento, parte de la gente que estaba realizando, aquí sí ya va mi experiencia, parte de la gente que estaba realizando esta ley, este comité para la redacción de esta parte, sí me consultaron y sí les envié una propuesta. Y sí les dije, y les hice un contraste del lenguaje que estaban utilizando, de lo que convenía, de los principios, etc. No lo utilizaron, bueno, ya, problema de ellos, no lo utilizaron. Pero a mí me parece que, salvo ese artículo que de la colaboración, este artículo de colaboración abierta, que entre que quiero entender el espíritu de lo que me está diciendo, pero la redacción no me ayuda, no, me parece que la manera de a lo mejor ayudar a esto, que no quede así como un capítulo en el aire, que quede algo así, y eso sí lo hablé lo platiqué con el consejero de la judicatura, porque, aparte es esta otra cosa, me parece que la ley, cuando hablamos por eso les hablaba de un sistema de justicia digital eficaz, porque hablar así aisladamente de mecanismos alternativos en línea no se debe hablar, se debe hablar de todo el sistema de justicia digital.
y ese sistema de justicia digital tiene que ser con este registro de los facilitadores, con el registro de los convenios en un sistema interoperable, que además lo ideal sería que, lo que pasa es que todos los tribunales trabajan como pueden con el presupuesto que tienen, con los recursos humanos que tienen, con el entendimiento que tienen de justicia digital. El Estado de México está muy avanzado en ello. El Tribunal de la Ciudad de México consiguió un presupuesto de 200 millones como donación de 200 millones de pesos, fuera de dólares, bueno, pero fue de pesos que se los dio Cisco, obviamente Cisco porque tiene el 90% de las comunicaciones del mundo. Entonces, pero lo ideal sería que si hubiera una plataforma central que fuera interoperable y que se replicara y se repitiera. Pero bueno, ahí hay una cosa política de los tribunales, de presupuestos, etc. Sí se requiere un plan central, sí se requiere un diseño central, eso sería lo idóneo, pero no es lo que tenemos. ¿Sí me están escuchando? Lo que tenemos. Entonces, lo que tenemos pues, son esfuerzos ahí locales, ¿no? Y entonces yo lo que platiqué con el Consejo de la Judicatura, con uno de los consejeros de la Judicatura, uno de los consejeros de la Judicatura, era que lo que había que hacer era un manual, porque afortunadamente dentro de la estructura de esta ley, que fue uno de los asientos, es que le dieron la capacitación y la generación de lineamientos al Consejo de Mediación, que está integrado por todos los directores de centros públicos, me parece que también privados, y le van a dar, digamos, como la fuerza al Consejo de la Judicatura. Entonces yo planteaba ahí que la manera de resolver esto era hacer un manual de lineamientos dentro del Consejo de la Judicatura, porque ¿cuál es la realidad que para mí puede presentarse aquí? Puede ser que haya, a lo mejor ahora se les ocurre, y no está mal que haya desarrolladores privados que saquen su plataforma, no está mal, eso está bien. El punto es asegurarse que esos desarrolladores privados van a cumplir con todos los principios y van a tener gobernanza, y van a tener gobernanza de datos, y van a cumplir con todos esos principios. Y la pregunta luego va a ser, ¿y quién se va a asegurar que esas plataformas cumplan con eso? Entonces, eso es la fórmula que a mí me parece interesante. Y la otra es los públicos. ¿Quién se va a asegurar que cumplan con determinadas características? Entonces, pues bueno, espero no haber sido muy mordaz y más bien haber venido a construir y ayudar. Y eso, pues que aquí está el libro, si lo quieren adquirir, pues... ¿Dónde se compra? El libro está en Gandhi, yo traigo nada más 2 libros, el costo del libro son 700 pesos y se puede adquirir en Gandhi, lo pueden aquí, tengo 2 nada más, como oferta, y se va autografiado. Entonces, pues bueno, me parece... Con la selfie. Con la selfie, me parece que queda mucho trabajo, que se pueden hacer muchas cosas y que el esfuerzo, me parece que el esfuerzo es bueno, qué bueno que está ahí. Pues me parece que todo puede ser todavía mejorable entendiendo el contexto. Entonces, muchísimas gracias por la invitación.